Bienvenidos a La Vida Mientras Tanto, un podcast para narrar historias de vida. No pretendemos darte consejos sobre cómo debes vivir tu vida. Queremos contarte cómo viven su vida otras personas no tan ajenas a nosotros. Soy Alba Fite y os presento a Rosa Pardina, autora de las historias que va a compartir con nosotros en este podcast. Pues estrenamos ya esta segunda temporada de La Vida Mientras Tanto. Así que abrimos una nueva puerta a todas esas historias ya de la segunda temporada. Rosa Pardina, buenos días y bienvenida de nuevo. Buenos días, Alba. Hola a todos y también, bienvenidos de nuevo a La Vida Mientras Tanto. Ya fíjate que hemos dejado atrás todo el ajetreo del verano, estrenamos otoño con esta segunda temporada y con más historias de vidas, de relatos cuyo parecido con la realidad, no nos olvidemos, no es pura coincidencia. Otoño es tiempo de cuentos y leyendas y nunca debemos olvidar que en lo cotidiano también reside la magia. La realidad de estas narraciones es solo el punto de partida, el pistoletazo de salida de cada historia, porque a partir de ahí la trama va creciendo y urdiendo un final que puede o no ser real, pero siempre es sorprendente. Así que poneos cómodos porque la segunda temporada de La Vida Mientras Tanto está oficialmente de vuelta. Y vamos a empezar con el episodio titulado El brazalete, un episodio que espero os sorprenda y os inquiete tanto como a mí. Era un día de otoño que invitaba a pasear. Los bosques que iban ya abandonando ese verde intenso de la primavera y el verano daban paso a los amarillos, naranjas, marrones y ocres que anuncian que el ímpetu del verano se ha acabado y que el sol sigue calentando, pero ya no abrasa. Llevaba un buen rato paseando con mi perrita cuando me senté en un banco ocupado ya por una pareja de ancianos que no tardaron ni un segundo en darme conversación. Se llamaban Lucía y Antón y me preguntaron quién era, de dónde venía, de qué casa era y lo que hacía. Y al mencionarles mis historias de vida, ambos se pusieron a pensar en algún suceso raro, algo de no creer, del que hubieran sido testigos a lo largo de su vida. Pues no se me ocurre nada, dijo Antón. Llevamos 65 años casados y hemos vivido siempre en este pueblo, que es muy tranquilo. Que yo sepa, las únicas cosas feas que han sucedido han sido algunas aventuras y líos amorosos que han dado que hablar, peleas por las tierras o los cultivos, nada especialmente truculento. Bueno, sí que tenemos un misterio que nunca se ha resuelto, dijo Lucía, dirigiéndose a su marido con una sonrisa cómplice. ¿Qué me dices de lo que encontramos en la pared de nuestra casa? Es mejor que nos resucitemos viejos fantasmas, querida, respondió él intentando disuadirla. Ya no queda nada de todo aquello. Pero ella estaba decidida y argumentando que habían pasado muchos años y que de aquel misterio yo podría crear una buena historia, empezó su relato. Lucía provenía de la familia más adinerada del pueblo. Era la nieta de un indiano, uno de tantos aventureros que se fue a Cuba para huir de la miseria de aquella pequeña población. Se fue a América con 18 años y regresó, cumplidos ya los 30, convertido en un hombre rico. Sus padres habían vivido con penurias y él quiso volver al lugar que lo vio nacer para reparar la hambruna de su familia con la opulencia que ahora se podía permitir. El hombre compró los terrenos que rodeaban su casa familiar, derrulló la pequeña borda de piedra en la que había crecido y construyó una casa, mucho mayor que cualquier otra, a la que todos llamaron la casa del indiano. Ya solo le quedaba buscar una esposa y casarse.
Tenía casi 35 años, una edad más que considerable para empezar a formar una familia, pero aquel aventurero había sido un hombre resolutivo y esposó a una jovencita de la que esperaba muchos hijos. Nada más lejos de la realidad. Al año de matrimonio le dio un hijo, pero cuando el muchachito empezó a dar sus primeros pasos, la madre enfermó de tifus y falleció. Aquel indiano, un apodo que ya le quedó para siempre, mantuvo un aspecto sano y fuerte durante mucho tiempo, como si los años se negaran a pasar para él. Cuando su hijo se casó y tuvo una nieta, la pequeña Lucía, hubiera podido pasar fácilmente por su padre, lo que al poco tiempo se convirtió en realidad. Los jóvenes padres fallecieron en un fatal accidente y fue el abuelo quien asumió las funciones de padre. Se ocupó de la educación y la felicidad de la niña y vivió tantos años que incluso pudo acompañarla al altar el día de su boda. Lucía creció como cualquier otra niña del pueblo. Iba a la escuela y jugaba con los demás niños y niñas, sin importar de qué casa eran. Vivió siempre al amparo de su abuelo, de los criados de la finca y de los caballos. Al regresar de América, el indiano había empezado a criar caballos para doma, salto y otras disciplinas ecuestres. Las cuadras eran el orgullo de la finca y Lucía, que empezó a montar de muy pequeña, no dejó de hacerlo hasta que sus huesos ya no la sostuvieron sobre el caballo. Él nació en una casa humilde. Se llamaba Antón y era el primogénito de una familia en la que nacía un nuevo miembro cada 2 años. Su padre era quincallero y su madre se ocupaba de la casa, de la huerta y de la prole, que no dejaba de aumentar. Era un chico listo y aprovechó bien las enseñanzas de la escuela, a pesar de ser el encargado de ayudar a su madre en las tareas de casa y de la huerta, y de ocuparse del percherón que tiraba del carro de su padre. Cuando cumplió los 14 años, tuvo que ponerse a trabajar fuera de casa y, gracias a su buena mano con los caballos, se colocó en la casa del indiano, donde ayudaba en las cuadras a cambio de cama y comida. Tenía la misma edad que Lucía y habían sido compañeros de colegio. Cuando empezó a trabajar en las cuadras era un muchacho flaco y desgarbado, pero al cabo de un par de años, gracias seguramente a la buena alimentación, se había convertido en un apuesto mozo, el mozo de cuadra más atractivo de la zona. Y se enamoraron. Fue la suya una bonita historia de amor que superó todos los obstáculos. ¿Cómo iban a emparentarse con un simple mozo de cuadra?, vociferaba el abuelo. ¿Cómo vamos a codearnos con la familia del indiano si no sabemos ni cómo utilizar los cubiertos en la mesa?, se lamentaba el quincallero. Pero era innegable que se amaban y los padres de Antón y el abuelo de Lucía acabaron por aceptar el compromiso. Se decidió que vivirían en la casa, como era de esperar, y que reformarían una de las salas del caserón para transformarla en un apartamento en el que pudieran empezar su vida juntos. Ella seguiría montando y supervisando a los caballos, mientras que él dejaría las cuadras para aprender a administrar la casa y el negocio ecuestre, preparándose para el día en que el joven matrimonio tomara el relevo del anciano abuelo. Durante los meses que precedieron al casamiento, ella se ocupó de los preparativos y él de ayudar en la reforma de la que sería su nueva vivienda. Celebraron una boda a lo grande, como correspondía a la heredera del hombre más rico del pueblo, y después se fueron de luna de miel a Mallorca. A la pasión de sus primeros encuentros sexuales se unió la emoción de ambos al ver el mar por primera vez. Pocos meses después del acontecimiento, el viejo indiano falleció y los recién casados se convirtieron en los nuevos señores de la casa. Estaban ansiosos por tener descendencia, pero tuvieron que esperar casi 5 años para que naciera su hija. Fue hija única. Por mucho que lo intentamos, dijeron mirándose con ternura, Dios no nos bendijo con otro hijo. Las costumbres habían cambiado mucho desde que ellos eran jóvenes y su hija decidió seguir estudiando al acabar el instituto. Fue a la universidad para licenciarse en veterinaria y con el título recién estrenado se fue a trabajar a Francia. Durante aquellos años sintieron la añoranza de la hija, pero se tenían el uno al otro. Era evidente que seguían amándose. Casi más que el primer día, dijeron casi al unísono sin poder evitar una risa. Y su complicidad era innegable. Y un día, en un giro maravilloso e inesperado de su vida, la hija anunció que regresaba al pueblo para ejercer allí su profesión. Y no volvía sola. Se había enamorado de un muchacho francés y estaban decididos a empezar su vida en común en el pueblo. Lo primero que había que hacer era adecuar un lugar en el que la pareja pudiera vivir con suficiente intimidad. Antón hubiera querido reformar la segunda planta de la casa, pero Lucía insistió en modernizar aquel apartamento en el que fueron tan felices de recién casados. Quería que su hija empezara allí su nueva vida, convencida de las buenas vibraciones de aquellas paredes.
Lo que jamás hubiera imaginado es que aquellas paredes escondían un esqueleto. Un esqueleto que nunca habrían descubierto si se hubieran ceñido a la reforma que habían planificado, pero Lucía decidió en el último momento comunicar la cocina con el salón y le pidió al albañil que derribara aquella pared. ¿Cuál no sería la sorpresa del albañil cuando al segundo martillazo un fémur asomó por el boquete? El hombre, que no daba crédito, fue dando mazazos hasta que los ladrillos escupieron todos los huesos. Sin lugar a dudas, era un esqueleto humano. Avisó a Antón y ambos miraron atónitos y desconcertados aquellos huesos descalabrados entre las ruinas. No comprendían cómo habían podido llegar hasta allí aquel esqueleto, pero dieron por descontado que era de la época en que el abuelo construyó la casa. La única forma de averiguar a quién pertenecía era avisando a la policía, que haría las pruebas forenses pertinentes y que, casi con total seguridad, no podrían identificar unos huesos de principios del siglo XX. Antón tomó las riendas de la situación, dijo que él se ocuparía de todo y le pidió al albañil que se fuera y que no hablara de ello con nadie. Era un hombre de confianza que siempre había trabajado en la casa y tampoco él quería enturbiar el recuerdo del viejo indiano. Justo cuando el albañil iba a salir, apareció Lucía, quien al ver el esqueleto lanzó un grito. Antón fue rápidamente hacia ella para evitar que entrara y, acompañándola hasta el salón, le contó el macabro descubrimiento. Lucía no se lo podía creer. Le parecía imposible que entre aquellas paredes se hubiera desarrollado una tragedia de tal magnitud. ¿Se hallaban ante un asesinato cometido hacía más de 100 años? Era impensable que el abuelo hubiera estado relacionado con un delito tan grave. Antón la tranquilizó. Seguro que esto no tiene nada que ver con nuestra familia. Vete a saber cómo resolvían entonces sus conflictos en el pueblo. Yo me ocuparé de todo sin involucrar a la policía. Y eso es lo que hizo. Aquella noche Antón recogió los huesos y se los llevó al monte, a un lugar alejado del pueblo y de los caminos de senderistas. Los quebrantahuesos se darían un buen festín y ellos se librarían de un problema que, al fin y al cabo, no les concernía. Y este es el misterio que nos ha acompañado durante 30 años, dijo Lucía cuando finalizó su relato. Si quieres escribir y completar esta historia, no me importa, siempre que no se te ocurra convertir a mi abuelo en asesino, añadió riéndose, porque seguro que él nunca supo nada de todo esto. Antón acercó su mano a la cabeza de Lucía y, acariciando sus cabellos blancos recogidos en la nuca, le dijo que ni se le ocurriera pensar que el abuelo podría estar relacionado con aquel horror. Yo quise saber si el suceso había coincidido con alguna desaparición, si habían podido saber si el esqueleto había pertenecido a un hombre o a una mujer, o a un adulto o a un niño. Creo que era un adulto, respondió Antón, pero no podemos saber si hubo algún desaparecido por aquel entonces. Ya no queda nadie vivo de esos tiempos. Además, decidimos no hablar más de esto, ¿no es cierto, Lucía? Pero Lucía parecía absorta en sus pensamientos, como si no estuviera allí, como si sus ojos no nos vieran a nosotros, sino a una imagen proyectada por sus recuerdos. ¿Estás bien, querida?, preguntó Antón, arropándola con sus brazos. Lucía pareció volver en sí, pero estaba aturdida. Era una mujer, balbuceó de pronto. No sé por qué había borrado esa imagen de mi memoria, pero ahora lo recuerdo claramente. ¿Qué es lo que recuerdas claramente?, preguntó Antón. Creo que apenas viste el esqueleto más de unos segundos. Es cierto, pero me llamó la atención algo que había entre los huesos y ahora estoy segura de que era un brazalete. ¿No lo viste, Antón? Yo no vi más que huesos. Me tocó la desagradable tarea de meterlos en una bolsa, así que intenté olvidarlo lo más rápidamente que pude, respondió Antón. Pero Lucía se había quedado traspuesta. Estaba pálida y empezó a respirar con rapidez. Tranquilízate, Lucía, tu corazón está muy débil y sabes que no debes alterarte. No pienses más en ello y vámonos a casa. Lucía dijo que ahora necesitaba descansar, pero que al día siguiente me contaría algo que en ese momento no era más que unos recuerdos inconexos. Antón intentó disuadirla, diciéndole que seguir pensando en aquello podía perjudicar su ya delicado corazón. Sin embargo, ella era una mujer tenaz y sus últimas palabras fueron un «hasta mañana». Al día siguiente me enteré de la noticia. Lucía había sufrido un ataque cardíaco aquella misma noche y no pudieron hacer nada para reanimarla. Había fallecido. Acudí al funeral para darle el pésame a Antón. El primer banco estaba ocupado solo por 3 personas. El propio Antón, pálido y desolado,
la hija de ambos, una mujer de mediana edad cuyo parecido con Lucía era sobrecogedor en aquellas circunstancias, y el esposo de ésta. No había ningún otro familiar directo, no habían tenido nietos y allí acababa la descendencia del indiano. En contraste, a partir de la segunda fila los bancos estaban abarrotados. Primos, amigos, algunos hermanos y hermanas de Antón y todo el pueblo se había reunido para darle el último adiós a Lucía. Siempre pensé que la conversación que mantuvimos el día que nos conocimos la había alterado tanto que su corazón, ya muy debilitado, no lo resistió. Apenas nos conocíamos, pero me habían contado su vida, o casi toda, y sentí muchísimo la muerte repentina de Lucía, que había sumido a Antón en una soledad difícil de soportar. Por respeto a ambos y al amor que se profesaban, desistí de escribir el relato. Pero la historia de aquellos ancianos me llamaba, me pedía que la escribiera, y pasados unos meses me decidí a hacerlo. Basándome en los últimos recuerdos de Lucía, urdí una trama, situada a principios de 1900, durante la construcción de la casa del indiano. La historia trataba de un albañil casado y con 3 hijos que tenía una aventura con una muchacha que trabajaba como doncella en el hostal del pueblo. Nadie conocía su relación, así que, cuando la muchacha quedó encinta, el albañil no se dio por aludido. A los pocos meses, la figura de la muchacha no podía esconder su estado, por eso cuando desapareció, todos pensaron que había vuelto a su casa para evitar el escarnio y la vergüenza de su embarazo. Pero la realidad era otra. Para impedir que lo delatara, el albañil la había asesinado y emparedado entre los muros de la casa que estaba construyendo. Más adelante se halló el esqueleto y un brazalete, que fue lo que acabó delatando al asesino. Era una historia que no dejaba mal al abuelo de Lucía y era plausible, y decidí ir a visitar a Antón para leérsela. Me abrió la puerta una muchacha, probablemente la cuidadora de Antón. Nunca había entrado yo en aquella casa, era enorme y estaba descuidada. Las paredes de piedra y la gran escalera revelaban un antiguo lujo señorial que los años habían cubierto con una pátina de decrepitud. La doncella me hizo pasar a un salón de grandes dimensiones. El espacio, repleto de muebles olvidados, resaltaba aún más el desamparo de Antón, que en aquellos meses parecía haber envejecido 10 años. Estaba sentado, o más bien hundido, en un sillón que parecía que lo iba a engullir en cualquier momento. Al verme, Antón esbozó una sonrisa cansada que no podía ocultar su desmejorado aspecto. Después de una charla incómoda en la que no sabíamos qué decirnos, le mostré el escrito que había hecho, basado en la historia del esqueleto. Antón palideció, pero me pidió que se lo leyera. Cuando terminé el relato y levanté la vista, comprobé, asustada, que la cara de Antón ya no estaba pálida, sino cerúlea. Parecía al borde del colapso. Entonces rompió a llorar con un llanto desgarrador. «No estás tan equivocada», me dijo entre sollozos. «Me quedan pocos días de vida y no temo más que a la muerte. Ya no tengo nada que perder y la memoria de Lucía bien merece que te cuente la verdad». La verdadera historia tenía muchas coincidencias con la que yo había inventado. El esqueleto era de una muchacha extranjera y el brazalete se lo había regalado su amante. Cuando él se comprometió con la mujer que de verdad amaba, ella lo amenazó con contarlo todo y arruinar la boda. Él la asesinó y la emparedó para silenciarla. La diferencia era que aquello no había sucedido a principios del siglo XX, sino en los años 50. Y que el amante y asesino era el propio Antón. Esa noche, tras nuestra conversación en el banco, Lucía le dijo que, de pronto, había recuperado la imagen de aquel brazalete que vislumbró por unos instantes entre los huesos polvorientos. Era inconfundible. Antón le había regalado a ella uno idéntico. Lo hizo él mismo, con herrajes de caballos, una afición de su juventud cuando era mozo de cuadra. Lo confeccionó enlazando bocados, esos pequeños conectores que sirven como embocadura en la brida. Antón se defendió. Puede que le hubiera regalado ese brazalete, ya sabes que en mis años mozos era un poco casquivano, pero yo no maté a nadie. Lucía no se dejó engañar. Recordó a una muchacha extranjera, de la que todos pensaron que había regresado a su país tras encontrar una carta de despedida. Era una carta escrita con letra temblorosa y faltas de ortografía. Por aquel entonces todavía no conocía bien la letra de Antón, pero
Lucía, ahora que recordaba todo aquello como si hubiera sucedido ayer, no tenía ninguna duda de que aquella carta la había escrito él. «¿La mataste para tener vía libre conmigo?», le preguntó, «y escondiste su cadáver en la pared de nuestra casa». Antón se dio por vencido y dejó de mentir. Le contó que había estado manteniendo relaciones con aquella mujer y que, cuando intentó dejarla, ella le amenazó con contarlo todo al abuelo de Lucía para que se opusiera a la boda. Antón perdió la cabeza, la golpeó y ella cayó al suelo sin sentido y sin vida. No sabía qué hacer, era de noche y estaban en aquella cocina con las paredes a medio construir y, casi sin pensar, colocó allí el cuerpo y estuvo toda la noche levantando el muro para que a la mañana siguiente los obreros que trabajaban allí con él lo encontraran ya hecho. Lucía, apenas capaz de respirar, preguntó con un hilo de voz cómo había sido capaz de vivir entre aquellas paredes donde una muchacha se descomponía. Sus ojos, que apenas parpadeaban, miraban fijamente a Antón, como si lo viera por primera vez. Ya no veía a su querido esposo, veía a un asesino. Intentó decir algo más, pero era incapaz de pronunciar una sola palabra. Hacía un esfuerzo evidente para respirar, le dolía el corazón, le dolía el alma. Antón la acostó, la arropó amorosamente, como había estado haciendo cada noche, y le dio su medicina para el corazón. Pero le dio mucha más del doble de la dosis que le correspondía, y Lucía, que seguía mirándole en silencio, incrédula, asombrada, cerró los ojos para siempre. «No podía soportar su mirada», me dijo Antón, «no podía». Antón se sentía demasiado culpable, pero no por la muerte de aquella muchacha, sino por el asesinato de Lucía. Me fui de aquella casa sintiendo el mismo horror que sintió Lucía. Esperé a que aquel hombre falleciera y solo entonces me atreví a escribir este relato. Recuerden, lo importante es que son historias de vidas cuyo parecido con la realidad no es pura coincidencia. C'est bien, mi fille, son message de sa